Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara García y esta es la tarea de gráficas de control por variable de la materia Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales. Bien, primero vamos a revisar qué son las gráficas de control. Bueno, las gráficas de control indican cuando su proceso está fuera de control. Ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación, el proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Y grafican datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. Aquí está una gráfica y los puntos que se señalan aquí son tienen una línea central que es esta, la cual es la media del proceso o el promedio. Tiene un límite superior y tiene un límite inferior. Estos son límites de control. Más adelante vamos a revisar qué son esos, a qué se refieren. Y también indica los puntos que están dentro de la gráfica, pues son las muestras que se han realizado y estos deben quedar dentro de los límites de control para demostrar que el proceso está bajo control. Ok, ¿cuándo utilizar gráficas de control? Estas se pueden utilizar para demostrar que un proceso es estable antes de hacer un análisis de capacidad, para evaluar la eficacia de un cambio de proceso y para comunicar desempeño del proceso durante un periodo específico. Ahora sí, vamos a revisar qué son los límites de control. Son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, aquí arriba y aquí abajo, y esta, recordamos, es la línea central. El de arriba pues es el límite de control superior y el de abajo es el límite de control inferior. Se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Aquí, por ejemplo, todos los puntos azules podemos señalar que están dentro de los límites de control, por lo tanto es un proceso que está bajo control. Sin embargo, en esta parte hay un punto rojo, el cual está fuera del límite, y a esto le vamos a llamar que está fuera de control y pudiera ser un evento. Vamos a revisar el concepto acá. Una variación por causa especial. Significa que algo se presentó de manera, pues como lo dice el nombre, especial. Por ejemplo, si diario hay un horario específico para que pase el camión de la basura en una empresa y de pronto el camión entra o pasa si normalmente pasa a las 10 de la mañana y un día el camión se descompone, digamos que se le poncha una llanta y pasa hasta las 11, entonces ese día que se sale del límite, entonces significa que fue un evento especial o una situación especial. Bien, aquí lo que les estaba comentando, el límite de control contra el de especificación. El control se basa en una variación del proceso
y la especificación son determinados por el cliente. Ok, no, esto se refiere a que el límite de control está calculado de acuerdo a los datos presentados o a los datos que están siendo evaluados. Y los datos, los límites de especificación son determinados por el cliente y él indica cuál podría ser la variación que podría tener este proceso, este límite. La línea central representa el promedio o media del proceso. Se utiliza para observar cómo actúa el proceso con respecto al promedio. No se utiliza para evaluar el proceso con respecto al objetivo, sino al promedio de lo que nos está arrojando el análisis de los datos. Okay, la variación. Hay causas comunes y hay causas especiales. En las causas comunes siempre ocurre en el proceso. En las causas comunes es esperada en el proceso y en las causas especiales no es esperada en el proceso. Por ejemplo, en las causas comunes, la contadora, este es el ejemplo que señalé, la contadora de la empresa omite solicitar una factura de una compra. Estamos hablando de que normalmente pues no sucede y solamente omitió una factura. Y en la causa especial es algo que ya está por ejemplo, la practicante de contabilidad de la empresa entrega dinero y recibe recibos sin valor fiscal como comprobante, o sea que está fuera del proceso. No se espera que suceda esto porque no es lo que se debe manejar, y entonces hace una variación. Por ejemplo, aquí voy a quitar esto y vamos a ver cómo en esta gráfica ya son puntos rojos. Aquí, por ejemplo, omitió una, pero únicamente se acerca a la línea, pero en esta todo está por fuera, todo se estuvo como saliendo, ¿no? de lo que se espera obtener. Bien, hay 8 pruebas para detectar causas especiales. En la prueba 1 encontramos uno o más de 3. Uno o más de 3 provee la evidencia más contundente de falta de control. En la prueba 2 son 9 puntos del mismo lado de la línea central, o sea que evalúa la estabilidad del patrón de variación. Puede complementar la prueba 1. La prueba 3, 6 consecutivos en orden creciente o decreciente. Detecta una tendencia hacia arriba o hacia abajo. Prueba 4, 14 consecutivos, alternados arriba y abajo. Presencia de variable sistemática. Si no pasa esta prueba, significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5, 2 de cada 3 puntos. Detecta cambios pequeños del proceso. Prueba 6, 4 de cada 5 del mismo lado. Detecta cambios pequeños del proceso. Prueba 7, son 15 puntos consecutivos en cualquiera de los lados. Esta prueba identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Prueba 8, 8 puntos consecutivos de cualquiera de los lados. Detecta un patrón de mezcla, el cual ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control.
Ok, ahora revisaremos los tipos de datos. Hay datos continuos. Estos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Los de atributos son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes del producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Hay dos tipos de datos de atributos que son binomiales y de Poisson. Los binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Ok, ahora viene el siguiente concepto. Control estadístico de proceso. Ese es el concepto en español. Es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso. Recopilamos datos para aprender cuando nuestros procesos han cambiado, supervisar un proceso para asegurarse de que su salida no empeore y comprender qué sucedió si nuestro proceso mejora para que podamos duplicarlo en un futuro. Los procesos en los métodos estadísticos clásicos, estudios enumerativos, la atención se encuentra enfocada en la extracción de muestras de una cierta población con el fin de estimar mediante aplicación de métodos de inferencia estadística y basándose en los datos muestrales estadísticos, los valores paramétricos que define a la población. Análisis de capacidad. ¿Qué es el análisis de capacidad? Ayuda al equipo a encontrar las respuestas a la pregunta: ¿el proceso es capaz? Si sí lo es, significa que se están produciendo productos de acuerdo a las especificaciones requeridas. Por ejemplo, si hay un plato con diámetro de 25 centímetros más o menos 2 milímetros, significa que puede estar 2 milímetros más grande o 2 milímetros más chico. Por ejemplo, 25.10 estaría dentro del parámetro. Análisis de capacidad. Este análisis evalúa la capacidad con base en una sola variable del proceso. Comparación de la capacidad antes-después. Este análisis evalúa si un esfuerzo de mejora logró incrementar la capacidad del proceso para satisfacer los requisitos del cliente, mediante el análisis de una variable del proceso antes y después de la mejora. Bien, ahora vamos a revisar las gráficas X. La primera es la X-R. Esta gráfica puede utilizar la gráfica XR
cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. El subgrupo pues es la cantidad de muestras que se realizan en un día. Si el tamaño de su subgrupo es de 9 o más, se debe utilizar la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la medida del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para los datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Este es un ejemplo de tarjetas electrónicas donde se hicieron 625 lecturas. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí hay un video que muestra a qué se refiere con la temperatura y cuál es el proceso que están realizando. Se supone que de un proceso similar se tomaron los datos que estamos mencionando y se capturaron en Minitab. Esta es la gráfica. Bueno, aquí está Minitab, estos son los datos. 625 lecturas. Aquí están, 625 lecturas. 125 días, o sea que fueron 5 máquinas por día. Aquí está, por ejemplo, el día 117 fue 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 del 18, 1, 2, 3,
4, 5. Y así sucesivamente desde el 1. Y a esto le vamos a llamar subgrupo. Bien, para poder obtener esa gráfica hay que acceder a estadísticas, después a gráficas de control, después a gráficas de variables para subgrupos y estamos analizando la X-R. De las dos opciones que aparecen aquí, vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica, están en la columna. Al poner el cursor aquí debemos ingresar el siguiente dato, que es la temperatura. Y el tamaño de los subgrupos es de 5. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Para la etiqueta vamos a poner gráfica de control XR. Y aquí en opciones, en pruebas, aquí aparecen las pruebas que analizamos anteriormente en la presentación. De los 3 puntos, 9, 6, 14, 2, 15, 8. Lo ideal es tener todos seleccionados para que aparezcan todas las causas o situaciones que se presentan, las variaciones. Bueno, ya teniéndola le damos a aceptar para que se genere la gráfica. Y aquí aparecen las gráficas de control de XR. Esta es la gráfica de la muestra y esta es la gráfica, el rango de la muestra. Por eso aquí aparece X y aquí aparece R. Este número de aquí es el límite de control superior y el límite de control inferior. Recordemos que los límites de control se calculan de acuerdo a los datos presentados y difieren del límite de especificación, que son los que son otorgados por el cliente. En estas gráficas podemos observar que los datos están dentro de los límites del control, por lo cual podemos decir que es un proceso controlado. De igual manera en esta están dentro de los límites, y aunque hay aquí algunos puntos que se están como acercando mucho al límite de control, no lo está rebasado. Sin embargo, se puede hacer análisis con base a eso y a lo mejor revisar alguna situación especial. Recordemos que la línea central pues es la media o el promedio de todas las muestras capturadas. Bien, ahora vamos a abrir esto, otro ejemplo que es con 750 datos, pero de igual manera nos estamos refiriendo a las gráficas XR. Okay. Dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido
en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Este video también hay un ejemplo del tipo de ejercicio que estamos midiendo. Es esta. Dice, ok, ya, 750 datos. Voy a abrir el Minitab para ver los datos capturados. Muy bien. Y pues aquí se ve el día 1, se toma una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los subgrupos son de 6 muestras. Son 750 datos, aquí están. Aquí hay estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, para XR. Igual todas las observaciones, damos un clic de este lado, seleccionamos succión de precisión y aquí quedamos que el subgrupo era de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En etiqueta le vamos a poner gráfica de control XR. Voy a poner 2 porque es la segunda. Y le daré aceptar para que me arroje la gráfica. En esta gráfica podemos observar, sin necesidad de alterar los datos, un punto rojo. Este punto rojo se salió del límite de control inferior, por lo cual habría que hacer una acción correctiva para poder corregir la situación del por qué este punto está acá. Pero en general el proceso está dentro de del rango o del promedio, y únicamente se salió uno de las 750 muestras que se tomaron, que únicamente se haya salido uno, pues nos indica que está relativamente bien. El proceso es un proceso controlado, sin embargo, pues esto se debe de atender. Esa es la conclusión a la que llego con esto. Bien, ahora vamos a tratar las gráficas XS. Esta gráfica XS se puede utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más
Si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR. Bueno, los dos ejemplos pasados el subgrupo fue de 5 y de 6. Entonces en este esperamos que al exceder del 8, pues ya podamos usar los ejemplos para XS. Una gráfica XS grafica la media del proceso en la gráfica X y la desviación estándar del proceso en la gráfica S. A lo largo del tiempo, para todos de variables en subgrupos, esta gráfica de control es combinación que utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites del control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Bien, vamos a revisar el ejemplo similar al primero que vimos. Pero aquí son 1250 lecturas. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Recordemos este proceso. Se replica la soldadura para después llevarlo a un horno. Y quieren revisar la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión. Entonces, de 1250 piezas que se reciben en 50 días, vamos a ver cuál es el ejemplo.
Ok, aquí en los datos están en Minitab. De igual manera observamos que el día 1 tuvo 25 lecturas. Y este es el dato de la temperatura. Se están manejando puros límites de control. En ningún ejemplo nos indican algún límite de especificación. Usamos estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y ahora vamos a seleccionar XS. Vamos a seleccionar de nuevo todas las observaciones. Vamos a ingresar la temperatura, pero en este caso el número del subgrupo es de 25, que fueron las muestras diarias. Gráfica de XS, le voy a poner 25. Y de igual manera aquí en las opciones, si nos vamos a pruebas, agarramos más desviaciones o detalles que se pueden analizar. Vamos a aceptar y nos va a arrojar la gráfica. Esta gráfica de igual manera nos arroja un punto rojo. Pero en general los puntos están dentro de los límites de control, por lo tanto podemos decir que es un proceso controlado. Aquí dice prueba 1. Un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 38. Prueba 1, quedamos que era un punto mayor o menor que 3, este es el valor de acá, 3 desviaciones estándar desde la línea central. Okay. Y ahora vamos a revisar otro ejemplo. Son tarjetas electrónicas, se realizaron 750 lecturas, hay 750 datos. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, el ejemplo también es parecido, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó
el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bien, en este ejemplo fueron, igual son 25 datos, 750 datos, 25 muestras por día. Estadísticas, gráficas de control, gráficas variables por subgrupo /S. Entonces todas las observaciones, succión de presión y fueron 25. Estas pruebas son las que revisamos acá en estas 15 puntos consecutivos. Vamos a ver si coinciden. Aquí están los 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central en cualquier lado. Luego en la prueba 6 dice 4 de cada 5 en el mismo lado. Detecta cambios pequeños del proceso en la prueba 6. Aquí está. Mismo lado, 4. 4 más 1, 4, 2 más 1. Alternado hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya están todos seleccionados. Vamos a dar a aceptar. Wow, aquí sale un punto rojo, pero está cerca de la media. Vamos a ver qué estrés que nos indica. Dice, prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 21. 21. Son estos. Bueno, pues están muy vueltos y no los identifico, pero pues el Minitab lo señala con las pruebas que se seleccionaron. 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. Quiero revisar si son en aumento o en descenso.
1, 2, 6, 7, 8. Bueno. Bueno, pues con esto estamos terminando los ejemplos. Los dos de las gráficas XR. Recordemos que estas son para subgrupos de 8 o menos. Si ya son 9 o más, vamos a utilizar las gráficas de XS para 9 o más. Por último estoy checando si hay algún concepto que esté omitiendo. No. Estos conceptos son para el análisis de capacidad, son importantes. El CPK es una medida de capacidad potencial del proceso y es igual al mínimo entre CPU y CPL. El CPK es una relación que compara dos valores. La distancia de la media del proceso límite de especificación más cercano, la dispersión unilateral del proceso con base en la desviación estándar dentro de los subgrupos. El CPK evalúa tanto la ubicación como la variación del proceso. El CP es una medida de la capacidad potencial del proceso. El CP es una relación que compara dos valores, la dispersión de especificación y la dispersión del proceso, y evalúa la capacidad potencial con base a la variación del proceso, no en su ubicación. El CPM es una medida de capacidad general del proceso. El CPM compara la dispersión de especificación con la dispersión de los datos del proceso, considerando al mismo tiempo qué tanto se desvían los datos del valor objetivo. Usted debe proporcionar un valor objetivo para que el Minitab calcule el CPM. El PP es una medida de capacidad general del proceso. El PP es una relación que compara dos valores,
la dispersión de especificación y la dispersión del proceso con base a la desviación estándar general. El PP evalúa la capacidad general con base a la variación del proceso, no en su ubicación. Debe proporcionar tanto un límite de especificación inferior como un límite de especificación superior para calcular el índice PP. El PPK es una medida de la capacidad general del proceso y es igual al mínimo entre el PPU y el PPL. En PPK es una relación que compara dos valores, la distancia de la medida del proceso al límite de especificación más cercano y la dispersión unilateral del proceso con base a su variación general. El PPK evalúa tanto la ubicación como la variación general del proceso. El PPM indica el número de partes no conformes en el proceso, expresado en partes por millón. Por ejemplo, el gerente de un restaurante de comida rápida observa que 20 de 1000 clientes esperaron más de 3 minutos por servicio. Por lo tanto, el PPM es de 20 entre 1000 por 1.000.000, dando resultado 20.000. Esto significa que 20.000 clientes por millón de clientes esperan más de 3 minutos por servicio. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. El símbolo es sigma. Se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La variación que es aleatoria o natural de un proceso se conoce comúnmente como ruido. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso.